Es un instrumento de origen italiano de cuerdas frotadas, que tiene 4 de ellas. Es el más pequeño y agudo de la familia de los instrumentos de cuerda clásicos. Instrumento musical de cuerda de forma semejante a la del violín, pero algo mayor, unos 70 centímetros de largo, mástil incluido, y por tanto un tono más grave. Se toca colocándolo entre el hombro y el mentón y frotando sus 4 cuerdas con un arco. Instrumento musical de cuerda de forma semejante a la del violín, pero mucho mayor, unos 120 centímetros de largo, mástil incluido, y por tanto de tono mucho más grave, aunque no tan grande como el contrabajo. Se toca sentado apoyando en el suelo entre las piernas, sujetándolo y frotando sus 4 cuerdas con un arco. Instrumento musical de cuerda de forma semejante a la del violín, pero mucho mayor, de 180 a 200 centímetros de largo, mástil incluido, y por tanto de tono mucho más grave. Se toca de pie, apoyando su extremo inferior en el suelo y frotando sus 4 cuerdas con un arco. Instrumento musical de cuerda formado por una caja hueca de madera de forma alargada, con un leve estrechamiento en la parte media, un agujero circular en el centro y un brazo, a lo largo del cual se prolongan las cuerdas. Instrumento musical de cuerda de gran tamaño formado por un marco de forma más o menos triangular, que se apoya en el suelo por el vértice, dentro del cual están situadas verticalmente una serie de cuerdas que se hacen vibrar con los dedos de ambas manos. Instrumento musical de cuerda percutida formado por una serie de cuerdas metálicas de diferente longitud y diámetro, ordenadas de mayor a menor en caja de resonancia, y una serie de teclas blancas y negras que cuando son pulsadas accionan unos pequeños mazos de madera. Instrumento musical más extendido y antiguo del mundo. Esta se ha encontrado en prácticamente todas las culturas en la Tierra. La flauta traversa forma parte de los instrumentos de viento de madera, pues aun cuando está hecha de metal, las primeras conocidas fueron construidas con madera. Instrumento musical de viento formado por un tubo de madera cónico, largo y estrecho, con orificios, llaves y una embocadura con lengüeta doble. Instrumento musical de viento formado por un tubo cilíndrico, generalmente de madera, con una serie de orificios, de los cuales unos se tapan con los dedos y otros mediante las llaves, embocadura con lengüeta de caña y pabellón de forma abocinada. Es un instrumento de viento de madera en la familia de las lengüetas dobles que se usa para tocar música escrita en los registros de bajo y tenor y puntualmente más alto. Es el miembro más alto de la familia de viento madera. Es un instrumento de viento, consta de una única lengüeta mecánica acoplada a un tubo cónico, con una boca ligeramente acampanada. Es un miembro de la familia de instrumentos de bronce. Se considera como el tono o registro más alto entre la gama de latón. Es un instrumento de transposición, lo que significa que cuando el trompetista lee una C central en su música, esta sonará como una nota plana B en un piano. Instrumento musical de viento de la familia del metal, de grandes dimensiones formando por un tubo largo que se va ensanchando gradualmente, desde la boquilla hasta el amplio mismo pabellón, y que está doblado varias veces sobre sí mismo. Tiene un sonido potente y muy grave, y se toca soplando la boquilla y modificando las notas con 3 o 4 válvulas que se tiene en un lateral. Es un instrumento de viento metal porque se toca soplando y está hecho de metal. Es un tubo de 3 metros que se puede estirar alargando la vara. El sonido se produce gracias a la vibración de los labios en la boquilla. Para hacer distintas notas es necesario alargar y encoger la vara y cambiar la presión del aire, soplar más rápido y más presión para producir notas más agudas. Instrumento musical de viento de la familia del metal, formado por un tubo largo, enroscado en un círculo y terminado en una abertura muy ancha, y 3 pistones o válvulas situadas en el lateral. Se toca soplando por la boquilla y modificando las notas con los pistones. Instrumento musical de teclado se clasifica como un instrumento de viento o aerofonía en la categoría de instrumentos de teclado y también dentro de la subcategoría aire insuflado, junto al acordeón y armónico.
Consta de diferentes registros o sonidos cuyo timbre dependerá de la forma, tamaño, material o mecanismo de producción del sonido. Es un instrumento de percusión que se utiliza en la música académica. Tiene forma de caldero, es de origen oriental y primitivamente era más pequeño que el actual y con una sonoridad más delicada. Instrumento musical formado por una serie de láminas metálicas de tamaño graduados que vibran al ser golpeadas con unas pequeñas masas. El vibráfono, también llamado el vibraf o simplemente los vibes, es un instrumento musical de la familia de percusión. Es un instrumento de la familia de las percusión y es utilizado tanto en el ámbito hogareño como en el de la orquesta sinfónica. Este instrumento, formado por varas de madera dispuesto en teclado, recibe el nombre griego xilón, madera, y fono, sonido. Instrumento de percusión de la música popular cubana, cuyo empleo se ha extendido a casi todas las agrupaciones de música tradicional cubana y ha alcanzado difusión internacional. Su origen se remonta a la zona oriental de Cuba. Es un instrumento de percusión membráfono de origen cubano. Las congas se tocan con golpes directos de las manos. En casos muy particulares se tocan con baquetas, como la mayoría de los membráfonos latinoamericanos que han perdurado. Su parche originalmente estaba hecho de cuero natural. Es un instrumento musical membráfono de sonoridad grave que puede producir golpes secos o resonantes. Se utiliza golpeando los parches con un palillo o baqueta especial llamada baqueta de timbal. Es un instrumento musical que pertenece a la familia de la percusión. Este equipo estándar se usa en la música pop, el jazz, el rock y el heavy metal, en casi todos los géneros musicales, convirtiéndose por tanto en un instrumento indispensable para las agrupaciones musicales. Instrumento musical que usa un teclado para interpretarlo. El teclado es la parte o sección frontal que está provista de teclas y destinada a ser accionada por medio de los dados de las manos. Es un instrumento musical de la familia de los cordófonos, similar en apariencia y construcción a la guitarra eléctrica, pero con un cuerpo de mayores dimensiones, un mástil de mayor longitud y escala, y normalmente 4 cuerdas afinadas según la afinación estándar del contrabajo. Es una guitarra con uno o más traductores electromagnéticos, llamados pastillas picos en idioma inglés, que convierten las vibraciones de las cuerdas en señales eléctricas